Bienvenidos, mi nombre es Gerson Paredes y estaré con ustedes durante los siguientes momentos para compartir sobre el poder de la iluminación y cómo influye en las personas al momento de tomar una decisión. Si surge una duda o comentario, no dudes en dirigirte a nosotros a través de un correo electrónico o escribiéndonos a través de la página web. La iluminación artificial fue creada para que las personas podamos prolongar nuestras horas de labor antes de que salga el sol y después de que se oculte, lo que nos demanda sistemas de iluminación artificial para mantener la actividad diaria. Además, cada vez es más importante elevar los niveles de productividad. Y cuando todo esto empezó, sin darnos cuenta habíamos estado manipulando los entornos y la gente se ve afectada en el autocontrol y cómo toma decisiones con base a cómo percibe el entorno. La luz ambiental, en particular el brillo, es conocida por afectar la activación mental o cognitiva, que son los procesos mentales que comprenden la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento, atención, entre otros procesos. La gente se enfoca mejor en habitaciones iluminadas brillantemente o con luz tenue. La gente trabaja más duro para alcanzar sus metas bajo la luz cálida incandescente o la luz fría fluorescente. ¿Puede la iluminación ambiental promover que la gente evite tentación, actúe desinteresadamente o prefiera beneficios a largo plazo en lugar de placeres inmediatos? Literatura muestra que la iluminación sí tiene la influencia necesaria para poder lograr una activación cognitiva e influir en el autocontrol. Un grupo de estudios publicados en revistas científicas ha mostrado que el brillo lleva a estados de alerta, agudeza y estado cognitivo alerta. En dichos estudios, el brillo ha elevado la conciencia sobre uno mismo, incrementado el desempeño cognitivo y mejorado la alerta mental. En la misma línea de estos estudios se confirma que una iluminación tenue hace sentir a la gente más relajada y causa que las personas muestren una respuesta de conducta de menor alerta. Por otro lado, estudios publicados en revistas muestran que la oscuridad promueve la activación cognitiva en vez de reducirla. Los investigadores han atribuido estos resultados al hecho que la oscuridad limita la cantidad de información que la gente puede percibir de sus alrededores. En estas condiciones, la gente requiere de un espacio mucho más amplio para sentirse segura. Un lugar poco iluminado puede parecer peligroso, haciendo que la gente se vuelva más vigilante y en consecuencia se activen cognitivamente. La gente se pone en estado de alerta. La mayoría de los estudios psicológicos de cómo la iluminación afecta la activación cognitiva se enfoca en el brillo, a pesar de que son tres las características que determinan la calidad de la iluminación: el índice de reproducción de color, la iluminancia y la temperatura de color. El índice de reproducción de color indica qué tan fielmente se reproducen los colores a comparación de una fuente de luz natural. Es indicado regularmente en una escala de 0 al 100, siendo el mejor el más alto. En la pantalla podemos observar un ejemplo de cómo se ven unas frutas con diferente índice de reproducción de color de la fuente luminosa, o IRC por sus siglas. Es claro que si nosotros quisiéramos mostrar nuestro producto y hacerlo lucir bien, es importante que nuestra luminaria tenga el mayor IRC posible para resaltar los colores naturales, sobre todo el rojo intenso, que es un color bastante difícil de reproducir con una fuente de luz tipo LED, pero que no tiene problema si hacemos una cuidadosa selección de la luminaria con un IRC mayor a 80. Ahora, podemos tomar el ejemplo de un mostrador de ropa. Toda aquella aplicación en donde se requiera hacer lucir bien algo mostrado, es importante hacerlo con una fuente de luz natural o artificial de alta calidad. Regularmente para iluminación general comercial es suficiente un 80 IRC, pero si lo que se busca es la máxima apariencia de lo mostrado, requeriremos un 90 IRC o más elevado.
¿De qué depende que una fuente de luz pueda reproducir fielmente los colores? El secreto está en la calidad del espectro de luz. En la pantalla se puede ver el espectro de luz de la luz solar. Esta medición en particular se hizo en la ciudad de Monterrey durante el otoño a las 12 del día. Podemos observar que el espectro está enriquecido con todas las longitudes de onda que representa los colores que el ojo humano puede ver, lo cual hace que todos los colores sean fielmente reproducidos. El Sol es una fuente de luz natural y su IRC es igual a 100. Ahora está mostrado un espectro de luz de fuente LED de bajo índice de reproducción de color. Podemos notar la falta de intensidades en muchas de las longitudes de onda, por lo que es probable que los colores que veamos bajo esta fuente de luz carezcan de veracidad. Actualmente ya existen muchas tecnologías LED que se acercan mucho al aspecto de la luz solar, por lo que la reproducción de colores podemos decir que se hace de forma exacta o casi exacta. La Sociedad de Ingeniería en Iluminación, IES por sus siglas en inglés, reconoce 8 elementos para la verificación del IRC. La fuente luminosa es sometida a prueba y se toma el promedio de la fidelidad de la reproducción de las primeras 8 barras de color y se determina el IRC de la fuente luminosa. Como se había comentado anteriormente, el rojo intenso, que es el R9, es un color que solo las fuentes luminosas de muy alta calidad son capaces de reproducir. El segundo elemento en la calidad de la iluminación es la iluminancia, la cual es la magnitud expresada del flujo luminoso que incide en una superficie, y su unidad es el lux. El brillo tiene efectos visuales, como por ejemplo requerimos de niveles óptimos para desempeñar la labor deseada correctamente sin ninguna fatiga visual. Pero la luz no solo transmite la percepción visual. Además, promueve los efectos biológicos no visuales vía una nueva clase de fotorreceptores recientemente descubiertos, los cuales tienen efectos sobre el organismo y los ciclos biológicos. Podríamos hacer una pausa para revisar la influencia del brillo de la iluminación en la toma de decisiones. Un estudio en el 2004 de la Universidad de Toronto demuestra que las emociones humanas, ya sean positivas o negativas, se sienten con más fuerza bajo una luz brillante. Resultó que bajo las luces brillantes, las emociones se dejaron sentir con mayor intensidad. En la habitación más iluminada, los participantes querían salsa de pollo más picante, pensaban que un personaje de ficción era mucho más agresivo, encontraron que las imágenes de mujeres eran más atractivas, se sintieron mejor sobre las palabras positivas y peor sobre las cosas negativas, y bebieron más del zumo que estaba marcado como favorable y menos del zumo marcado como desfavorable. La doctora Alison Jing Xu, responsable de la investigación, dice: en los días soleados, las personas son más optimistas sobre el mercado de valores, sienten mayor bienestar y son proclives a ayudar a otras, mientras que la exposición prolongada a los días sombríos y oscuros pueden resaltar en un trastorno afectivo estacional. Contrariamente a estos resultados, se ha descubierto que en los días soleados, las personas propensas a la depresión se deprimen aún más. Y también se señala que los picos en las tasas de suicidio se producen durante el final de la primavera y en el verano, cuando la luz solar es más abundante. Los investigadores creen que reducir la luz puede ayudar a tomar decisiones más racionales o incluso a conformar negociaciones con mayor facilidad. En el sentido contrario, los vendedores también pueden ajustar las luces a su favor. Por ejemplo, si se está vendiendo productos que expresan emociones como flores o anillos de compromiso, pues tendría sentido que la tienda estuviera lo más iluminada posible. Te quisiera invitar a pensar en situaciones en las cuales te podrías beneficiar de tomar decisiones con las emociones al máximo, o situaciones en donde requieres pensar con la cabeza fría. Continuando con los aspectos de calidad en iluminación, como tercer elemento tenemos la temperatura de color, que en términos generales hace referencia a qué tan cálida o fría es una fuente de luz que se percibe como blanca.
La temperatura de color tiene dos impactos directos, el efecto visual y el efecto biológico. A continuación se muestra un ejemplo de frutas y verduras iluminadas bajo diferentes temperaturas de color, siendo del lado izquierdo una temperatura de color cálida y del lado derecho una temperatura de color fría. Como es posible apreciar, los colores son mostrados de forma distinta, favoreciendo algunos colores dependiendo de la luz a la que son expuestas. Es por esto que se recomienda tener iluminación específica para cada tipo de color. De no ser posible, una temperatura de color neutra, que puede ser entre 4000 a 5000 grados Kelvin, pueden ser ideal para mantener la apariencia de colores lo más estándar posible. Lo mismo sucede en aplicaciones donde haya objetos para mostrar y tener colores saturados o no saturados. Es importante que para cada área o habitación de cualquier espacio se ponga atención a la temperatura de color, ya que también juega un papel importante en cómo se percibe el espacio y el desempeño de las personas o comportamientos se pueden ver afectados por el mismo. El impacto de la temperatura de color ha sido documentado con efectos significativos en el desempeño cognitivo. Controlando una iluminancia a un nivel constante, estos estudios han demostrado que bajas temperaturas de color provocan un estado cognitivo relajado. Por el contrario, alta temperatura de color incrementa la atención, por lo que se mejora la memoria y el procesamiento de la información. La temperatura de color, al ser combinada con la iluminancia, tiene un impacto en la percepción visual. Por ejemplo, la curva de Kirchhoff demuestra la relación que tienen ambos factores para determinar el agrado o desagrado percibido de una fuente de iluminación. Esta gráfica muestra la relación de la iluminancia contra la temperatura de color y se muestran las regiones y los límites en los cuales la iluminancia es considerada agradable a cierto nivel y cierta temperatura de color. Con relación a este nivel de iluminación, los objetos pueden parecer rojizos o azulados, induciendo sentimientos de desagrado, si no se encuentra en el área en el que está considerada como placentera. Esta combinación tiene dos efectos sobre las personas: el efecto visual y el efecto mental que puede provocar de considerar un área con iluminación placentera o incómoda. Para mostrar ejemplo de la gráfica anterior, se muestran 4 escenarios iluminados con un nivel alto y bajo y temperatura de color alta y baja. Si se toma un par de segundos para razonar qué habitaciones están correctamente iluminadas, la mayoría de la gente va a coincidir con la respuesta de cuál es la que se considera como placentera. Ahora, hemos comentado que el brillo puede activar a las personas, pero también las temperaturas de color altas. Entonces, ¿qué influencia se puede tener cuando se combinan ambos aspectos? Se ha examinado el efecto de la interacción entre la temperatura de color y la iluminancia en el desempeño cognitivo, la activación y el humor utilizando métodos neuropsicológicos. En 1992, uno de los descubrimientos ha sido que la actividad mental aumenta en condiciones de una iluminación brillante, cálida y atenuada fría. A estas combinaciones de iluminación lo conoceremos durante esta presentación como iluminación conveniente. Esto sugiere que se influye en el desempeño cognitivo y los niveles de activación, lo cual apunta el rol de la temperatura de color en el autocontrol. Se dice que al tener recursos cognitivos en estado óptimo, se influye en ejercer un mejor autocontrol. Pero, ¿qué es el autocontrol? El autocontrol está definido en cómo la persona impone control sobre sus propias respuestas para perseguir objetivos y cumplir con los estándares. Más específicamente, es la capacidad de anular las motivaciones de uno mismo para perseguir objetivos que proporcionan beneficios inmediatos a favor de objetivos con beneficios a largo plazo. Por ejemplo, la gente con alto autocontrol persistiría en realizar tareas difíciles para ganancias futuras, trabajar en vez de irse de fiesta. Suprime deseos de comer poco saludable pero sabroso,
Tal vez elegir un pastel de chocolate en vez de ensalada, elegir virtudes sobre vicios, elegir opciones utilitarias sobre opciones hedónicas o participar en actividades en favor de la sociedad en vez de beneficiarse ellos mismos. Literatura sobre el autocontrol remarca que se requiere un alto nivel de recursos mentales y físicos. Así, si una persona se encuentra fatigada o con bajos recursos cognitivos, tiene menor probabilidad de ejecutar el autocontrol efectivo. Podemos decir que con una iluminación adecuada o la iluminación conveniente, podemos estimular las capacidades mentales de forma óptima y prevenir la fatiga cognitiva, lo que tiene en consecuencia un alto nivel de autocontrol, al tener nuestras capacidades mentales en un nivel adecuado. Para demostrar lo anterior, se realizaron 4 estudios en la Universidad de Corea del Sur con 155 estudiantes. El objetivo del primer estudio fue examinar la interacción de la iluminancia con la temperatura de color en el autocontrol. Se les pidió a los participantes completar algunos de los 2 cuestionarios de personalidad. El primero era un cuestionario bien establecido y validado que brindaría retroalimentación constructiva sobre sus competencias, unicidad y fortalezas. O un segundo cuestionario que estaba aún en desarrollo que proporcionaría a los investigadores comentarios para apoyar su investigación sobre otra gente. Los estudiantes debían de contestar en una escala de 7 puntos. Los participantes fueron asignados aleatoriamente en una de las 6 condiciones de prueba, 3 niveles de iluminación y 2 temperaturas de color. Se seleccionó un nivel de iluminancia de 100 luxes para el nivel oscuro o tenue, 500 luxes para nivel moderado y 1000 luxes para nivel alto o brillante. Para la temperatura de color cálida se seleccionó 4000 Kelvin y para temperatura de color fría se seleccionó 6000 Kelvin, ambos con un índice de reproducción de color de 80. En los resultados, como se esperaba, los participantes mostraron mayores intenciones prosociales orientadas hacia las demás personas bajo condiciones de iluminación cálida brillante y fría tenue. Por el contrario, bajo la iluminación brillante, fría y cálida tenue, presentaron un comportamiento orientado hacia ellos mismos. La lógica sigue el camino. A mayor autocontrol, mayores intenciones prosociales, y un menor autocontrol busca el beneficio propio. El propósito del estudio 2 es examinar y revelar la relación conceptual preexistente entre la temperatura de color y la iluminancia, así como determinar si la iluminación que se percibe como congruente puede ser considerada como fluida o adecuada para el procesamiento mental. En este estudio se realizaron 3 cuestionarios con distintas escalas. El primero se debía indicar si el brillo o oscuridad estaban más cerca del color amarillo o azul, si la luz es brillante u oscura, cuál provocaba sentimientos cálidos o fríos, y por último, la asociación de la luz amarilla o azul con la oscuridad y el brillo. En el segundo cuestionario, los participantes debían indicar sus pensamientos sobre el ajuste entre iluminación oscura contra brillante y fría contra cálida. Se debía señalar qué brillo mezclado con temperatura de color en la iluminación les provocaba sentimientos cálidos y qué tipo de iluminación les provocaba sentimientos fríos. Un tercer cuestionario preguntaba sobre qué tipo de iluminación consideraban que era más apropiada para experimentar un procesamiento mental fluido. Los cuestionarios eran medidos en una escala de 7 puntos. Los resultados eran como se esperaban. Los participantes asociaron la iluminación fría con la oscuridad y el color azul, y la iluminación cálida se asocia con un brillo alto, mismo que se relacionaba con el color amarillo. Los sentimientos cálidos encajaban mejor en la iluminación que tenía mayor brillo y los sentimientos fríos con la iluminación que tiene bajo brillo. Por último, los participantes reportaron que experimentaron un procesamiento fluido bajo las condiciones de iluminación cálida que con alto brillo y la iluminación fría con bajo brillo,
creando un ambiente donde se puede experimentar una sensación de bienestar. El estudio 3 tiene como propósito reforzar los resultados del estudio 1. Los consumidores con alto autocontrol solo comprarían lo que es necesario en vez de hacer compras compulsivas, ahorrarían dinero en vez de gastar de más y escogerían comprar la opción saludable en vez de una deliciosa pero poco nutritiva comida. Se esperaría que los participantes en la iluminación conveniente persigan los beneficios a largo plazo, metas de mayor orden y que prefieran las opciones utilitarias en vez de hedónicas. Primero se evaluó la disposición de retardar el placer para un beneficio a largo plazo. Se cuestionó si estaban dispuestos a ahorrar en el banco un premio en efectivo o si lo gastarían de inmediato en cosas divertidas. En segundo lugar, se preguntó si estaban dispuestos a perseguir una tarea más difícil por una ganancia futura, como registrarse en una que es interesante pero no ofrece mucho aprendizaje, o registrarse en una clase difícil que ofrece mucho conocimiento. Por tercer y último aspecto, se evaluó la decisión por opciones utilitarias. Se presentó información ficticia sobre un viaje de dos tipos de hotel. El hotel A era superior en características hedónicas, como un interior más lujoso, una bañera y una cama más larga, y el hotel B tenía atributos más utilitarios como un precio más accesible, Wi-Fi y estacionamiento gratis. Utilizaron los escenarios con 3 niveles de iluminación y 2 temperaturas de color. En los resultados del aspecto retardar el placer para una mayor futura ganancia, bajo las condiciones de iluminación conveniente, los participantes exhibieron mayor autocontrol. Bajo la iluminación cálida, brillante y atenuada fría, demostraron probabilidad de desplazar el placer inmediato para obtener un beneficio mayor a largo plazo, como ahorrar su dinero para un beneficio futuro. En el aspecto perseguir una tarea más difícil para ganancia futura, los estudiantes preferían registrarse en una clase difícil pero que ofrecía mucho conocimiento. Es decir, a menor autocontrol se evita desempeñar tareas que nos pueden costar más esfuerzo. Y para el aspecto elegir opciones utilitarias sobre las hedónicas, en la iluminación conveniente los estudiantes mostraban mayor autocontrol eligiendo la opción en donde su dinero puede tener mayores beneficios utilitarios. Para el estudio 4, en la revista científica Psychological Science, se sugiere que estímulos difíciles o inconvenientes son cognitivamente difíciles de procesar, distractores, difíciles de concentración e incómodos. En consecuencia, procesar estos estímulos provoca que la gente se fatigue cognitivamente. El propósito del estudio 4 fue probar que la fatiga cognitiva puede ser provocada por iluminación inconveniente y se tiene una disminución en el autocontrol. En este estudio se utilizaron 2 escenarios de temperatura de color, que en este caso la temperatura de color cálida bajó a 3000 Kelvin, ya que la mayoría de los cafés, restaurantes y tiendas de ropa utilizan temperaturas de color más bajas. El escenario de temperatura de color fría se mantuvo en 6000 Kelvin. Los niveles de iluminación para iluminación tenue son 100 luxes y 1000 luxes para iluminación brillante. Se cuestionó si los participantes preferían participar en un grupo de estudio que promoviera el mejoramiento personal y desarrollara sus talentos o utilizar sus talentos para promover educación de niños y personas de la tercera edad. Posteriormente, se cuestionó el nivel de excitación percibida en una escala de 7 niveles para los calificativos exhausto, fatigado, cansado y débil. En los resultados para el autocontrol, las personas bajo la iluminación conveniente mostraron interés por participar en las actividades orientadas hacia las otras personas, a diferencia de los de iluminación inconveniente, en donde los participantes demuestran interés por beneficios propios. En el cuestionario 2, los participantes expresaron experimentar mayor fatiga cognitiva
bajo las condiciones de iluminación fría con alto brillo e iluminación cálida con bajo brillo, y experimentaron menor fatiga bajo las condiciones de iluminación conveniente, que consiste en temperatura de color cálida con alto brillo y temperatura color fría con bajo brillo. Para reflexionar todo lo que se ha mostrado, un factor importante para evitar la fatiga cognitiva es que el diseño de la iluminación ambiental debe crear ambientes interiores que sean percibidos por el observador como congruentes, dependiendo de sus asociaciones preexistentes entre la temperatura de color y brillo. Esto mantiene a la persona atenta a su entorno y las capacidades mentales o cognitivas en nivel óptimo. Se dice que la persona presenta fluidez en el pensamiento. Esta congruencia en la iluminación facilita el reconocimiento y el acceso a la información almacenada en la memoria, y se experimentan sensaciones de agrado. Ambientes con iluminación incongruente en las expectativas del observador debilita el procesamiento cognitivo y resulta en fatiga. La recopilación de información demuestra que el color de temperatura y el nivel de iluminación es crucial para determinar el autocontrol de los usuarios de un espacio, derivado del agotamiento cognitivo que se puede provocar. Estos estudios han sugerido que en ambientes de aprendizaje, los niveles de iluminación deberían de ser modificados cuando los estudiantes están ejecutando diferentes tareas como leer, escribir, reflexionar o estar en una discusión. Los resultados de los estudios mostrados sugieren que la iluminación conveniente puede guiar a los estudiantes a tener menor fatiga cognitiva y alentarlos a perseguir un estudio mucho más duro y retador. En ambientes comerciales, la iluminación ha sido probada de formar el comportamiento de los consumidores en la tienda, incluyendo el comportamiento de compra y el consumo hedónico. Las tiendas o comercios pueden tomar ventaja de la iluminación conveniente para promover en la gente el consumo de bienes virtuosos como productos ecológicamente amigables o la comida saludable. Además, como la iluminación promueve los comportamientos relacionados a las preocupaciones sociales, las organizaciones pueden utilizar la iluminación a su favor para correr campañas de caridad o solicitar donaciones. Se pueden transformar ambientes potencialmente estresantes, como filas de espera o centros de atención a clientes, en ambientes más amigables, en donde la gente pueda prolongar su paciencia o incluso disminuir la reactancia de queda de los clientes. La iluminación tiene impacto directo en la gente en cómo percibe su entorno. Si las cosas se ven bien o mal, causa efectos que repercuten en el autocontrol, tomando decisiones que afectan positivamente a las demás personas o crean un beneficio propio. Cuando se diseña la iluminación, debemos asegurarnos de seleccionar la iluminación correcta para desencadenar las respuestas deseadas en la gente que ocupará el espacio y confirmar que la luz contiene las propiedades de calidad adecuadas para moderar el entorno al favor deseado. Agradezco este tiempo que han podido compartir con nosotros y los invito a visitar nuestro sitio web y seguirnos en redes sociales para seguir aprendiendo sobre los beneficios de la iluminación. Hasta la próxima.